dice la Biblia, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y adivino oye, mas a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque nos tienes reunidos en este lugar. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad, Señor. Gracias por la iglesia, el viviente que me ve. Y gracias por esta palabra, Señor, que el día de hoy nos traes. Espíritu Santo, háblanos, porque necesitamos oír tu voz. Yo te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias. Y el pueblo dice, amén. Tomen asiento, hermano. Vamos a estudiar la palabra bajo el tema la hechicería, la mayor maldición que hay. La hechicería, la mayor maldición que hay. Hoy voy a tocar puntos muy duros para la gente que practica eso. Y digo duro porque la gente parece que no le gusta que uno le hable fuerte. Pero es bueno hablarlo como Dios lo ha establecido. ¿Saben que leyendo yo la palabra de Dios, encuentro, hermano, que hay cosas prohibidas por Dios que son determinantes, hermano, pero que todavía la gente las practica? ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Y una de las cosas que Dios en el pasado, hermano, había determinado que la gente muriera por esa práctica, era el que practicaba la hechicería. Todo el que practicaba la hechicería, dice la Biblia en la ley, debía ser muerto. O sea que la paga de practicar la hechicería para Dios en el pasado era la muerte, era penado por la muerte. Era un delito muy terrible practicar la hechicería, hermano. Un delito pero grave. Y a mí me llama la atención poderosamente que en la Biblia hay un pasaje que dice que las cosas que se escribieron en el pasado están como ejemplo para nosotros hoy, para que no practiquemos lo mismo. Quiere decir que cada escritura de la Biblia, aunque sea en el pasado, es un ejemplo para todos nosotros. Ahora vea bien, hermano, cuando leemos Éxodo 22, 18, nos encontramos con eso que les estoy hablando. Éxodo 22, 18 dice de la siguiente manera: a la hechicera no dejarás que viva. Está hablando tanto de mujer como hombre, ¿verdad? Entre las leyes humanitarias que Dios había establecido, Éxodo 22, 18 decía, o dice, a la hechicera no la dejarás que viva. Había una pena de muerte. También en Levíticos 26 también hablaba de esa pena. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse, tras de ello, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre el pueblo. Mire, mire qué delicado era eso. Estar invocando espíritus, digamos, o estar yendo a ciencias ocultas, lo pagaba con la muerte.
Dice que Dios pondría su rostro contra él y lo cortaría. La palabra cortar, hermano, es quitarle la vida. Entonces, esa práctica era pagada, hermanos, por la muerte. También lo consigue en Levíticos 20, 27. Ahora digo yo, hermano, ¿cómo es que algo tan, digamos, tan delicado, por llamarlo así, algo tan determinante, hermano, en la Biblia, todavía la gente lo practica en estos tiempos? Y se ha convertido la práctica de la hechicería, de la brujería y de tantas ciencias ocultas en el pan nuestro, en este mundo. Es la práctica de, digamos, de estas generaciones. Es la práctica de las naciones actuales. Es la práctica de los gobernantes actuales. Algo que Dios prohíbe. Algo que Dios abomina. La palabra abominar es que Dios detesta eso. Entonces, una cosa, ¿verdad?, que Dios detesta, una práctica que Dios detesta, ¿cómo es que se ha convertido hoy en día en la práctica, digamos, común, natural? Actividades, digamos, como comer pan todos los días en el mundo. Si es una cosa que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de los principios de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de hacerle bien a la gente. Entonces estamos en presencia, hermanos, de un movimiento, digamos, del mismo diablo en el mundo, muy terrible, a lo cual la iglesia tiene que despertar, a lo cual todos los que vivimos en el Señor tenemos que estar muy alerta a esto. Por eso les decía al principio, hermano, que no podemos bajar la guardia, que no podemos descuidarnos, que no podemos vivir, hermanos, indiferentes ante esta realidad. La Biblia nos habla de una profundidad maligna que existe. La Biblia en Apocalipsis habla de las profundidades de Satanás. Y cuando habla de profundidades, quiere decir que el mundo espiritual diabólico es muy amplio, es muy grande. Si habla de profundidad, quiere decir que hay movimientos satánicos que son revelados única y exclusivamente a sus seguidores, pero que hay una profundidad, es algo muy amplio para entender eso. Y la Biblia nos habla de que estamos en un conflicto, que la iglesia y el pueblo de Dios viven en un conflicto, está en medio de un conflicto. Existen dos mundos espirituales que hacen efecto en este mundo, hermano, visible. Está el mundo de Dios, el universo que Dios gobierna, el Dios invisible, ¿verdad?, que gobierna desde ese trono donde Él está, hermano, gobierna todo. Pero también existe el mundo invisible de Satanás, que también afecta al mundo visible donde nosotros vivimos, hermano, pero para mal. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta muy claro que el enemigo trabaja de una manera muy astuta. La Biblia nos dice a nosotros que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Pero parece que muchos cristianos como que no entienden la palabra maquinación. Y digamos, es la maldad plena que tiene Satanás para hacer las cosas. De manera de envolver a la gente y dañarla. Mira, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, el enemigo se ha infiltrado algunas veces hasta en las mismas iglesias para traer hombres, gente que algunas veces se han convertido en adivinos. Y no son profecías de Dios, sino adivinaciones. Eso se ha filtrado en la iglesia. Dios nos habla, hermano, que Dios nos ha dado discernimiento de espíritu. Tenemos que orar por eso. Amén. Para poder discernir la gente que se mete en la iglesia. El tiempo que estamos viviendo, hermano, se ha venido ese movimiento. Y usted cuando ve algo que viene, ¿verdad?, en un país como Venezuela, hermano, salen profetas, salen de todos hablando distintas cosas y nunca se cumple nada. Se filtra el enemigo en eso. Y echa a un lado la palabra de Dios. Porque lo más fiel y creíble es la palabra de Dios. Y no estoy ignorando que en la iglesia hay gente, hombres de Dios, que Dios los usa con el don de profecía. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de los que adivinan tonterías y cosas, y que solamente se levantan para hablar cosas, nada más para que vean sus estados o para que vean, para vender los contenidos, pero no tienen nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de esta realidad, de este mundo espiritual. Gloria a Dios. Y tenemos que tener en cuenta nosotros y estar pendientes en esta realidad. Ve lo que le voy a decir. En la Biblia está censurada toda actividad que tenga que ver con Satanás. Toda. No hay ninguna que sea buena. Que no venga ninguno que practique la magia blanca, verde o azul, que eso es trabajando con el bien. Eso es mentira. Todo lo que tiene que ver con el mundo oscuro es malo delante de Dios. Amén. No hay otra cosa. Ahora vea bien, en la misma palabra del Señor, hermano, nos habla que cuando el pueblo iba a entrar a Canaán, que era la tierra prometida, hermano, Dios le dio esta advertencia. ¿Para quién vino esa advertencia primeramente, hermano? La advertencia viene para los sacerdotes, que son los encargados de dirigir al pueblo. Porque a la ciudad donde iban ellos a poseer, hermano, toda esa gente practicaba ese tipo de pecado. Eran practicantes de la ciencia oculta, de las cosas malas. Él les está amonestando que tengan cuidado donde ellos van a entrar y la tierra que van a poseer. Porque esa tierra donde van son practicantes de estas cosas. Y le dice Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Le está diciendo al pueblo de Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Era una práctica común en los cananeos. De pasar a sus hijos, los sacrificaban a ídolos. Pero esa era una práctica diabólica, hermano. Esa práctica tenía que ver con qué. Yo traje algo del significado de cada cosa, porque hay una lista como de 8 cosas, ¿verdad?, donde habla solamente de las, digamos, de las ciencias ocultas del mal. Y que tiene que ver con el movimiento de Satanás en pleno. Yo digo que la hechicería viene siendo como el árbol, ¿verdad? Y los demás son las ramas. Ahora vea bien, hermano, dice la primera parte: el Señor les advierte, hermano, que no haya, ¿verdad?, que no se haya en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por fuego. Número 1, había esa práctica, como se lo estoy diciendo, en ese pueblo. ¿Para qué hacían los cananeos la práctica de sacrificar esos niños en brazos de los ídolos? ¿Cuál era el sentido de esa práctica? ¿Qué era lo que buscaba la gente sacrificando sus hijos a los demonios? Porque cuando se sacrifica algo a un ídolo, es a los demonios. Eso está claro en la Biblia. Hermanos, lo hacían con el fin de procurar influir, ¿verdad?, en el curso de los acontecimientos futuros. O sea, que ofrecían a ese niño en brazos de un ídolo, lo quemaban con esa intención de cambiar los acontecimientos futuros. De repente les pongo un ejemplo: Jonah Vargas. Este año fue de mucha verano, y el año que venga sea invierno. Entonces sacrificaban el niño en pro de eso. Vamos a cambiar, vamos a ver que este año sea diferente, ¿verdad? Que no sea de puro sol, sino que venga lluvia. Por ponerles un ejemplo. Había esa práctica, y esa era una práctica satánica. Dios le está diciendo al pueblo: cuando ustedes entren allá, no practiquen eso. Y déjeme decirle, hermano, que ofrecerle cosas a otras cosas que no es Dios es una práctica a los demonios. Amén. Cuando se hacen cultos y se le llevan, digamos, frutas, hay un tiempo donde se le ofrecen cosas a los espíritus. Ese es un sacrificio a los demonios. Hay gente que, hay un tiempo del año que agarran para sacrificarle algo a un demonio llamado Santa Bárbara. Ofrecerle culto a los espíritus inmundos. ¿Por qué Dios quería que ellos estuvieran claros en eso, hermano? Porque conforme viva la gente, hermano, ¿verdad?, si ellos deciden vivir en aquel lado con las prácticas de esas, la maldición de Dios no se va a alejar de las personas.
El que vive alejado de Dios y vives en el satanismo, y vives en la brujería, y vives en la hechicería, y vives en el palao, y vives en tantas cosas, hermano, vive bajo maldición si no lo sabía usted. Ese es vivir bajo la maldición de Dios, porque en la Biblia está que el que anda atrás de eso está bajo la maldición de Dios. Y lo agarra y cobija también a su familia. Ahora Dios habla primero de esa práctica de quemar a los hijos, de sacrificar. Pero mire, dice la palabra más abajito, mire, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique, ¿qué es lo que dice ahí? La adivinación. Vaya anotando si trajo lápiz, porque hay como 8 cosas que la Biblia señala que son prácticas de Satanás. Es un arbolito, pues, con sus bambalinas. ¿Qué es adivinación y por qué la Biblia la condena? Porque nosotros debemos hacer una diferencia de una y de otra cosa. Algunas veces metemos todo en el mismo vaso y le damos vuelta. Por eso le digo que para mi entender la hechicería debe ser el árbol y las demás son las ramas. Pero vienen de ahí mismo. Pero el enemigo tiene que hacer algo para confundir, para dañar a la gente, para engañarlo. Para engañar hasta el mismo cristiano. La palabra adivinación, hermano, o la acción de adivinar, no es otra cosa que la acción de predecir el futuro. La adivinación tiene que ver con predecir el futuro, descubrir lo oculto o determinar las causas de los acontecimientos. ¿Cuánta gente no practica eso hoy en día? ¿Cuánta gente no vive detrás de eso? Por eso le decía, hermano, que nosotros los cristianos tenemos el don de discernimiento. Pero también tenemos que pensar y estar muy claro con la gente que algunas veces viven es adivinando cosas. Porque el enemigo se mete. Entonces la adivinación tiene que ver con la acción de predestinar el futuro. O predecir el futuro. Y de eso está lleno. ¿Cuánta gente no van a casa de gente a ver que les diga el ocultista, que les diga qué será de su vida mañana, pasado, el futuro, lo que viene? ¿Cómo mirará el año que viene? ¿Cómo será este año? Y van allá y pagan fuertes sumas de dinero para que aquella persona le adivine qué será de su vida para mañana. ¿Vas a ser rico? ¿Vas a ser pobre? ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso? ¿Qué será de mi vida mañana? Hermano, digamos, la vida nuestra, el control de nuestra vida, el mañana solamente lo sabe Dios. Dios es el único que está capacitado para saber qué nos acontecerá mañana, qué será de nosotros, qué bendiciones vendrán. No hay otro. Lo demás solamente es engaño. Y Dios le está diciendo, cuando ustedes vayan allá, tengan cuidado con eso, le está diciendo. Pero hay otro, digamos, hay otra perlita aquí, hay otro fruto de ese mismo árbol. Mire, cuando vayan allá, no hay entre ustedes quien practique la adivinación, ni agorero. ¿Qué será agorero? Porque aquí mismo lo dice agorero, pero tiene que haber una diferencia en las cosas. No todos lo podemos meter en el mismo vaso, es brujería. No, vamos a ver qué es agorero. Ajá, entonces el Señor le dice, mire, ni agorero. No debe haber entre el pueblo de Dios quien sea agorero. Pero el mundo está lleno hoy en día de gente que adivina. Hay gente que son agoreros, y les decía al principio porque está en la Biblia. Es la mayor maldición que puede tener una gente practicar la hechicería, la brujería y todas esas ciencias ocultas. La mano de Dios está, mire, para cortarlo. Y la muerte siempre de la gente que practica las ciencias ocultas, lo malo siempre es desastroso. Mire, agorero es el que predice males o desdichas. El que predice males o desdichas. Dicho especialmente en las personas pesimistas. Ahora voy a un agorero. El profeta llamado Balaam. Ese era un agorero. Que lo llamaron para maldecir al pueblo de Dios. Ese era un agorero. Hermano, y el mundo está lleno de agoreros. ¿Cuántos hoy en día practican esa broma? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O con qué fin? ¿Para hacerle daño a los demás?
llevarles una maldición, hacer que aquel se arruine, quitarle las cosas, predecirle siempre lo malo, como hacía Balaam. Y Dios le está diciendo, cuando entren a la tierra, tengan cuidado, eso no se puede practicar en el Evangelio. Inclusive a nosotros nos ha llamado Dios a amarnos mutuamente, ni aborrecernos podemos. Tenemos que amarnos. Entonces el agorero, hermano, es el que predice los males o las desdichas. Como el profeta Balaam, que lo llamaron para maldecir al pueblo. Lo que pasa es que cuando Dios está metido en el asunto, no hay agorero que valga. Les voy a decir que hay un pasaje en la Biblia, número 23. Mire, no hay brujería posible contra el pueblo de Dios. No hay agorero posible contra el pueblo de Dios. Así que grábese bien esto en la mente. No hay brujería que le caiga a un verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me llamaba la atención ayer, y discúlpeme que me pare un poquito acá, porque hablábamos algo y un anciano dijo, mire, no debemos hacer famosos. Alguien comentaba mucho del diablo y de los demonios, no debemos hacer famosos. Y yo dije, pero ¿qué es lo que quiere decir el anciano? No debemos hacer famoso al diablo, porque hablamos tanto del diablo y no hablamos de Dios. Y tenía razón. Hay cristianos, hermanos, que hablan puro del diablo y de los demonios. Hable de Dios. Aleluya. Pero no ignore las maquinaciones del diablo. Pero cuando usted le da más lugar a las cosas satánicas, le está entonces haciendo famoso a Satanás. Haga famoso a Cristo, que es el que tiene todo el poder. Amén. Entonces no hay brujería posible contra el pueblo de Dios. Amén. Contra un pueblo verdadero, que busca de Dios de verdad. Amén. No estoy hablando de que ande así flojo, no, del verdadero cristiano. Amén. Dicho por misma gente que han trabajado en las ciencias ocultas, cuando la gente busca de Dios, no le cae nada. Amén. Entonces el Señor decía que no debía haber agoreros, ya van 2, llevamos 3 por lo menos. Hay otro ahí. Se habla también de una práctica llamada sortílego. Lleva acento en ahí, sortílego. ¿Qué será un sortílego? Que Dios le dijo a esa gente que no tenía que practicar eso. ¿A qué es un sortílego? Es la persona que adivina o pronostica algo por medio de la suerte. Ese es un sortílego, un supersticioso. ¿Hay gente que adivina por la suerte? Sí hay. Los mismos periódicos, no sé, hasta en las mismas redes, hermano, algunas veces está lleno de esas cosas. Gente que en vez de buscar la palabra de Dios, busca ver qué le dice el horóscopo. Busca ver qué le dice tal cosa. Y Dios dice, manténganse alejados de eso. El cristiano no puede estar viendo lo que le diga la página del periódico. Vamos a ir a estudiar de suerte. Vamos a buscar ahí el signo que tú eres para ver cómo te va a ir. No, señor. Persona que adivina o pronostica algo por medio de la suerte. Supersticiosa. Entonces, hermano, ahí hay otro candidato. Dios le está diciendo, no se hallen, ustedes no deben practicar eso. Ahora viene viene otro, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí esta palabra en la Biblia la va a conseguir repetitivamente. Y yo digo, ¿a quién le digo yo? Mi pensar, que este puede ser el árbol y las demás son los frutos. Los frutos de ese árbol. Dice la Biblia, ni hechicero. Ni hechicero. Allí donde ustedes van, practican la hechicería. Ustedes como pueblo de Dios no pueden practicar eso, dice así. Ustedes tienen que alejarse de eso. Ustedes son un pueblo santo. Dios les ha prohibido que practiquen eso. Hermano, ¿por qué? A través de la palabra de Dios. Miren, la palabra hechicería se nombra muchas veces. Inclusive el destino de los hechiceros, lo dice la Biblia, ¿cuál es? Que está en Apocalipsis 20:15. Dice que los hechiceros tienen su lugar preparado en el lago de fuego. Por eso les decía que la mayor maldición que hay para una persona es practicar la hechicería. Ya está condenado. Vive bajo maldición, si no se arrepiente está perdido. Por los siglos de los siglos. Entonces, la palabra hechicero, ¿qué es un hechicero? Que hermanos, hoy en día abundan en este mundo.
Comencé diciéndoles, hermanos, que hay prácticas que la Biblia la censuraba con pena de muerte, pero la gente la practica. Como que no hacen caso. No han oído la palabra del Dios Todopoderoso que dice que el castigo de la gente que anda así es la muerte. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice en la palabra de Dios. ¿Qué es un hechicero? El hechicero es el que ejerce un maleficio sobre alguien para causarle un gran daño. ¿Está oyendo? El hechicero es el que ejerce un maleficio, un mal sobre alguien para causarle un gran daño. En otras palabras, el hechicero trabaja para matar hasta la gente, para destruirlo, para arruinarlo. Por eso la Biblia es condenado. Pero hoy en día no hay temor a Dios en cuanto a eso y la gente practica eso como comer pan con mantequilla. Y no les interesa nada. ¿Cuántas personas que practican la hechicería, la maldad, hermano, han arruinado a otros para quitarle sus bienes? Han hasta matado personas por dinero. Le han mandado una plaga de enfermedad horrible. Eso está censurado y el Señor le está diciendo al pueblo, cuando ustedes van allá, no se puede practicar eso. Ustedes son diferentes, es un pueblo santo. Pero digo para el tiempo que estamos viviendo, hermano, porque se ha propagado este tipo de epidemia, de maldad en todo el mundo. Hoy en día se practica. Horrible. Pero en el pasado, hermano, era una práctica común. Y también en el presente se ha hecho común. O sea, el enemigo le ha cambiado hasta el nombre a las cosas, para ver si la gente puede aceptarla. Usted no ve, hermano, que en los primeros gobernantes del mundo, como Faraón, habían brujos, habían hechiceros en el palacio. Quiere decir que siempre buscan puestos estratégicos. Satanás siempre ha buscado puestos estratégicos detrás de los gobernantes para ejercer su trabajo. Y cuando Moisés fue a llevar palabra de Dios a Faraón, hermano, hubieron dos hechiceros que le hicieron afrenta o se le opusieron. Uno se llamaba Ham y otro Jambres. Le hicieron frente al mensaje de Dios. Y el milagro que Moisés hacía, el Faraón dijo, bueno, aquí ya en el palacio tengo uno que hace lo mismo y también convertían las cosas igual. Estaban en palacio, estaban en el gobierno de Faraón. Y hoy en día es lamentable ver que cómo la gente se hace rodear es de la maldad, de la hechicería y no de las cosas de Dios. ¿Por qué no buscar lo de Dios más bien? Para que el reino sea permanente, dure. Amén. Pero algunas veces la gente piensa, trabajando con el mal me va a ir mejor. Eso es mentira. Ahí estaban esas personas haciéndoles frente. Después de hacer un milagro Moisés, de hacer otro, llegaron a un punto donde ya no, ellos no podían hacer milagros. Porque el poder de Dios rebasa por encima del poder de Satanás. Y llegó un momento en que hicieron un milagro y dijo, no, ya no podemos, dijeron los brujos eso. O los hechiceros dijeron que no podían. No podemos hacer eso, eso es dedo de Dios. Y enseguida le cayó la plaga de ¿qué? Del sarpullido. Y comenzaron, mira, a incomodarse por el sarpullido, porque el sarpullido viene siendo como unas ronchitas pequeñas que pican mucho y salen en las partes íntimas, como las verías, por aquí, por las axilas. Y es fastidioso. Y mientras el milagro de Dios a través de Moisés seguía, ellos estaban rascándose desesperados. Entonces, hermanos míos, por eso la Biblia censura eso. Pero no solamente allí, hermanos, vemos a un rey llamado Manasés, que fue uno de los reyes de Israel más malos. Y ese rey, hermano, invocaba todo, tenía una creencia de todo. Y las personas o reyes que invocan de todo dan muestra que son pobres personas, porque hay un solo Dios verdadero. Y ese rey Manasés, hermano, invocaba las estrellas, le hacía culto a esto, pasaba a los niños por fuego. No hubo una cosa mala que no hizo.
iba a los encantadores, consultaba a los adivinos. Bueno, este hombre tenía una práctica horrible. Y en el último tiempo de su reinado fue invadido, sufrió una invasión, hermano, y lo llevaron preso, y tuvo preso, esclavo del otro rey. Ahí fue donde vino a apartarse y a reconocer a Dios. Porque hay un Dios verdadero, uno solo. Al principio le estoy diciendo que la sentencia era la muerte. Había una pena para el que practicaba eso. Pero hoy en día, hermano, vino Cristo, murió, nos salvó, y la gente sigue en la práctica. No, usted sigue sentenciado, aunque no quiera, y sigue practicando eso. Entonces le decía que hay reyes, hermanos, que han practicado esto, así como Manasés, que practicó demasiado. Eso lo consigue, hermano, en 2 de Crónicas 33:6. Ahí lo puede leer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en Daniel 2:27, muchos personajes que practicaban la hechicería en el reino de ese hombre en los tiempos de Daniel. Y estaban en palacio. Habían magos, habían adivinos, habían de todo. Yo no sé qué pasa, hermano, pero detrás en los tiempos pasados los gobernantes se hacían rodear de mucho de la brujería, de la adivinación, de la hechicería. El enemigo parece que allí ha conseguido un nido, ¿verdad? Y de ahí estratégicamente hacer las cosas, digamos, será con más amplitud, o tener más fuerza para imponer su gobierno, su maldad. Pero ha pasado así. Entonces la palabra de Dios le decía que no debía haber tampoco hechicero, ¿verdad? Ya le dije que es hechicero, ¿verdad? El que ejerce un maleficio sobre alguien, causándole un gran daño. Ahora, hay otro en la lista, dice, ni encantador. Ni encantador. ¿Qué será un encantador? La persona que trabaja con el encantamiento no es otro que el que somete a poderes mágicos. El que somete a poderes mágicos para encantar, en otras palabras, hechizar, embrujar, hipnotizar. Eso lo veíamos mucho algunas veces en los programas televisivos. Una persona que hipnotizaba a otro. Ese más o menos es el encantador, ¿verdad? Que hipnotiza, embruja. Entonces el Señor le hablaba al pueblo, no debe haber encantador. El otro que sigue es adivino. La adivinación es penal en la Biblia. Por eso yo comenzando le decía, tengamos cuidado, analicemos bien. Porque algunas veces se hablan, algunas veces profecía, y es adivinar. La profecía tiene que tener fecha, hora y todo, y tiene que cumplirse. Amén. Eso está en la Biblia. Sostén la palabra de Dios. Eliseo le dijo a la tsunamita, el año que viene por este tiempo tendrás. No le dijo, bueno, tú algún día vas a tener un hijo. Supone que algún día puede tener un hijo. Pero cuando es palabra de Dios tiene que tener fecha, tiene que tener hora, lugar. Amén. El año que viene, este tiempo, tú vas a estar abrazando un hijo. Y a ese año, dice la Biblia, se cumplió. Esa es palabra, esa es profecía de Dios. Entonces dice la Biblia, ni adivino, le estaba prohibido estar detrás de esas cosas, ¿verdad? De los adivinos. ¿Qué es un adivino? ¿Qué es un adivino? Vamos a leerlo aquí, según lo que yo revisé. Un adivino es el que predice el futuro o que descubre lo oculto por medio de agüeros, no agüeros, porque agüero es de agua. Esto lleva 2 punticos en la U, agüeros. ¿Es así los que estudian? Agüeros. Y sortilegios. Entonces, un adivino es el que predice el futuro o descubre lo oculto por medio de agüeros o sortilegios. En otras palabras, se los voy a explicar para ponerles un ejemplo. En el tiempo pasado, hermano, en esos tiempos, yo creo que era una práctica en el Antiguo Testamento y ha venido. Yo creo que todavía deben en algunas partes hacer eso. Esa gente, hermanos, que eran practicantes de la adivinación utilizando en la antigüedad, los agüeros, hermanos, era que por medio del canto de una ave o por medio del volar de la ave, predecían algo. Ese era un agüero. Por medio, mira cómo vuela el pajarito, mira cómo va así, que esto es esto y aquello. Esos son los adivinos. ¿Si ha oído usted eso?
o por medio de una catástrofe, un fenómeno. Eso es que esto y es aquello por ese fenómeno. Eso todavía se ve. Hay gente que todavía por medio del vuelo de un pajarito. Me habló el pajarito fulano de tal. Señor, te reprenda, Satanás. Aquí el que habla es la palabra de Dios. Amén. En el llano cuando pasaban los caravanes por encima de Ajá. la casa decían una mujer embarazada. Eso. Ahí, papá, el caraván volando. ¿Cuántos van? 3. No, son 3 mujeres que están por aquí que van a salir embarazadas por aquí. No, Y resulta que las que viven por ahí eran unas viejas ya de 60 años. Que no tenían padre. Eso tiene que ver con ese tipo de práctica, hermano. Los adivinos. Entonces, un cristiano no puede vivir en eso. Algunas veces caemos en cosas de esas. Ay, Dios. Hay un pajarito que se llama la pavita mortera. ¿La han oído hablar? La pavita casi. Ajá, esa no se puede parar en el solar de la casa. Dígame si usted tiene una tos crónica. Y cree en eso, empieza a decir, ay, ¿será que me voy a morir? Está la pavita mortera. No se va a morir. Ya tenía ese tema ya. ¿Ah? Una mariposa negra, aquí sale un espanto, es una mariposa. María tenía eso. ¿Ah? Decía un varón en una ocasión, decían, mire hermano, yo tengo una tosferina muy bravo. A las 2 de la mañana y el pajarito comenzó a cantar ahí en ese palo al frente. ¿Será que me llegó el tiempo? No, hermano, no podemos estar creyendo en cosas así. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Ajá, viene otro, ¿verdad? De la lista. Dice, ni mago. Ni mago. ¿Cuáles serán los magos? ¿Usted no ha visto algunas veces que nos presentaban programas a un mago sacando un conejo de un sombrero? Y dice, ni mago. Ajá, ¿qué es un mago verdaderamente según lo que se estudia? Es el arte o la ciencia oculta de ilusionar, de encantar y de seducir. Esa es la tarea de un mago. Salió un conejo y la gente, oye, ilusionada, papi, ¿cómo sacó el conejo de ahí? Ahora vea bien, hermano, vamos a finalizar con esta lista. Yo no sé si las enumeró, que son como 8. Cada una tiene su significado. Para que usted vea que en el área de la hechicería, o digamos, las ciencias ocultas de Satanás son amplias. Y cada cosa trabaja en un área. Mire cómo remata este pasaje de la Biblia, Deuteronomio 18, 9, 10. ¿Ya? Y quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Ni quien. Ahí en el pueblo de Dios no debe haber eso. Cristianos que se le murió la mamá y todavía viven picándole una torta allá y se la llevan allá al cementerio. ¿Qué broma es? Que va a comer lo que comenzó la hormiga. Ahora, es religión que se centra en culto a los muertos. Hace culto a los muertos. Adoran sus ídolos. Le dedican esto pidiendo la protección de los muertos. ¿Sabía usted que hay gente que pide la protección del difunto? Ajá. Entonces, ese tipo de religión, digamos, hoy en día se ha hecho muy común. Hay demasiada gente practicando el santerismo. Van al cementerio, buscan tierra de muertos, buscan cabezas de muertos, van y buscan esto, buscando, hermano, en lo oculto de Satanás, satisfacer esa hambre que tienen de hacerlo mal. Entonces, la religión del muerterismo no es otra cosa que el santerismo, que se dediquen a hacer el culto a los muertos, pidiendo los favores de los muertos. El que se murió, se murió. Gloria a Dios. Y si en este mundo se fue sin Cristo, se perdió. Es lo que dice la Biblia. Entonces ya ese no tiene poder para que del más allá le estén haciendo culto, prendiéndole velas, pidiéndole favores, porque no tiene la fuerza. Ya después que la gente sale de esta vida, conforme haya vivido, o va al cielo o va al infierno, no hay otro lugar. Entonces es una mentira de Satanás. Pero hoy en día el mundo se ha llenado de esto. Y las generaciones que van viniendo, que van emergiendo, como les hace falta tener más conocimiento de la palabra de Dios y que nosotros enseñemos más la palabra de Dios con exactitud, dejemos de estar enseñando tanta liviandad, sino hablarle claro a la gente
Hermanos, están enredados en muchas cosas malas. Esta es una de las, digamos, de las doctrinas, ¿verdad? O de las religiones que más ha florecido para este tiempo. La religión de andar consultando a los muertos, de andar buscando tierra, de andar buscando huesos y andar comiendo cosas de eso. Y entonces los hace presas de qué a la gente, los hace presas del diablo, los hace blancos fáciles de Satanás. Se convierten en enemigos de Dios y de la iglesia porque los trabajos que realizan o hacen es para atacar a la iglesia. Y el que ataca a la iglesia se muere. Y el que ataca a la iglesia se viene abajo. Y el que ataca a la iglesia del Señor no prospera. Eso está en la palabra de Dios. No les estoy descubriendo una cosa con la otra, sino que está en la Biblia. Entonces el Señor les está dejando ver claro a su pueblo que son un pueblo diferente y que tienen que vivir alejada de esas costumbres. El Señor le dice, mire, todas esas prácticas son abominación a Jehová. O sea que el que anda en esas prácticas está en contra de Dios, está a espalda de Dios, está rebelado contra Dios, se convierte en enemigo de Dios. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Y le dice al pueblo, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agorero y adivino oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces estamos en presencia, hermano, de un movimiento del cual Dios lo prohíbe de antemano, desde la antigüedad. Pero ¿por qué ha florecido tanto para este tiempo? Es lo que digo yo. Hoy en día tenemos gente practicante de las cosas malas en cada esquina. Antes era raro ver a una gente practicante de las ciencias ocultas en cada esquina. Hoy en día no, allá está uno, allá está otro, allá está un culto, allá está otro. ¿Qué está pasando? El mundo se ha vuelto a espalda de Dios entonces. Y ese tipo de movimientos, hermanos, están trayendo apatía a la iglesia del Señor. Están trayendo desánimo a la iglesia del Señor. Están atrayendo tantas divisiones a la obra de Dios. Entonces me decía el Señor en una visión que vi que Él tenía una guerra. La guerra de Jehová es contra Jacob. Quiere decir, hermano, que Dios está irado con este tipo de cosas. Y que a Dios le molesta que la gente se le dé la espalda para irse detrás del ocultismo, del satanismo, de la maldad, de la brujería, de la hechicería y de tantas cosas malas que hay. No se ha probado en ningún país que el que practica la maldad de la brujería, la hechicería, le vaya bien. Ahí tenemos el ejemplo de Haití, que es un país que practica demasiado la hechicería y vives en la ruina, vives en la pobreza, vives en el suelo, porque hay que honrar al Dios de los cielos. Amén, gloria a Dios. Hay que vivir dándole gloria al Dios que nos da todas las cosas. Por eso es que esos países no prosperan, por eso es que los gobernantes no avanzan, porque se han quedado atrás, han echado a un lado a Dios para servir lo que no es Dios. Y nosotros, la iglesia, debemos mantenernos firmes en Dios. Ser muy vigilantes. No bajar los brazos, sino orar y buscar más de Dios. Amén. Porque somos, digamos, el pueblo de Dios. Y queremos darnos el pecho y darle la cara a tantas cosas para hacerle frente a tantas cosas malas. Dios está contando con nosotros, hermanos. Amén. Entonces, hermano, ya tenemos que vivir una vida más alta. No vivir una vida distraída, ni descuidada. Porque ¿sabía usted que la misma gente que anda en las ciencias ocultas ayuna? ¿Sabía usted que ellos ayunan también? Y no ayunan mediodía para rascarse el ombligo. Ayunan días. Que ellos también hacen sus vigilias, igual como nosotros. Pero entonces llega el tiempo de buscar de Dios y la iglesia, en vez de buscar de Dios, le da pereza venir a una vigilia, le da pereza venir a un culto de oración, le da pereza buscar y predicar la palabra. No, hermano.
Ha llegado el tiempo de despertar de esto y ponernos de frente a las cosas. Dios está esperando de nosotros que hagamos el trabajo y que tengamos en cuenta que ese reino que no veo que es malo está en contra de mí, que es mi enemigo, y que está haciendo fuerza para que yo me pierda, que está haciendo fuerza para que la iglesia eche para atrás. Ahora, el destino de todo el que practica las ciencias ocultas es el infierno. No hay otro destino. Eso está en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino de la gente que practica esas cosas. Y el 20:15, que ya se los dije, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, estarán fuera de ¿qué? Del cielo, de la santa ciudad de Jerusalén, si no se arrepienten. Y la Biblia nos pone un término que a algunas veces no le gusta a la gente que lo diga, pero yo lo voy a decir. Le dice los perros. El que practica esa maldad es un perro. Ay, Delante de Dios. perro. Dice los perros estarán fuera, lo dice la Biblia. Ay, Y ahí nombra a los hechiceros, el que practica las ciencias ocultas, el que anda en esas cosas malas de brujería, hechicería, santería y tantas cosas malas de oscuridad, es un perro delante de Dios. Y si no se arrepiente, el lago de fuego lo estará esperando. gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Eso no soy yo que lo estoy inventando, eso está en la palabra de Dios. Amén, Suena duro, pero yo dije, hoy vengo fuertemente mal. amén, gloria a Dios, aleluya. No, yo no creo que haya que estar con tanta contemplación. Amén. Vamos a hablarle a la gente la verdad, Amén, como es. Bueno, Dios les bendiga, hermano. amén, Que el Señor los colme de bendiciones. amén. Y alerta, alerta, porque Cristo viene. Amén. Agarrado fuertemente de Dios. Dios les bendiga a todos los que nos ven ahí. Acuérdese que solamente en Cristo está la salvación. Aléjese de las ciencias ocultas. Aléjese de la maldad porque la va a pagar muy caro. Así que acepte a Cristo como Señor y Salvador y vivirá para siempre. Dios les bendiga. Amén.